Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Esta mañana, en un debate en el Congreso sobre el aumento de las tasas de interés, el gerente del Banco de la República respondió al presidente Petro. Leonardo Villar aseguró que la Junta del Banco, en esa Junta no hay genocidas, como lo aseguró el mandatario. Lo he dicho de muchas maneras, es muy doloroso haber tenido que tomar esta decisión. Ahora, no es un genocidio, debo decir, no es un genocidio. No estamos matando a nadie, no estamos matando a una población. Y debo decirlo muy contundentemente, estamos tomando una decisión responsable, una decisión en beneficio de la sociedad. La intervención del gerente del Banco de la República se dio en el Congreso, donde fue citado para explicar el aumento de las tasas de interés, y con ella reaccionó a estas afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del pasado lunes en Ipiales, Nariño. La señora que está en la Junta fue del EPL, marxista más que yo, radical en su juventud, ¿no, Germán? No era de izquierdas radicales la señora de la Junta. Y ahora es fascista, pero no me meto con eso porque ya me regañaron. Es fascismo lo que hay ahí. Tratar de matar a un pueblo de hambre, eso es genocidio. Al lado del gerente del banco estaba el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Los dos se encontraron por primera vez luego de que el ministro abandonara la junta que él preside el pasado 31 de marzo porque no estaba de acuerdo con el incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés. Precisamente el gerente del banco agregó en su reacción las razones por las cuales aumentaron en este monto las tasas de interés. Una decisión para evitar que se siga deteriorando el poder adquisitivo del dinero colombiano, que es el que tienen los trabajadores, que tienen un salario que para muchos ha aumentado menos que lo que está aumentando la inflación. Para muchas personas que trabajan en el sector informal no ha aumentado al ritmo que aumentó el salario mínimo de los trabajadores formales. Entonces, para ellos estamos trabajando. Y agregó un llamado al gobierno. Yo quiero pedir, señor ministro, al gobierno nacional bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la situación. Cuando llegó su turno, el ministro Germán Ávila se refirió a la intervención del gerente del banco, pero sin una respuesta precisa sobre el pedido de bajar el tono en el lenguaje. Yo le escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia sobre bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República. Creí que me iba a hablar de bajar las tasas de interés. Y el conflicto con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, yo orgullosamente fui guerrillero. Y soy un desmovilizado del M-19. No me da pena, no lo escondo, no me avergüenza y no es una degradación. Téngalo presente porque eso es parte de la ausencia de comunicación y de lenguaje que tenemos en el Banco de la República en su junta directiva. El encuentro terminó con el anuncio del ministro de que en el foro de política monetaria que organiza el gobierno para la próxima semana se van a tomar decisiones sobre el futuro de la Junta del Banco, pero no se refirió a su regreso a la misma, donde su presencia es obligatoria. La próxima reunión de la Junta es el 30 de abril. La Fiscalía detectó el entramado de corrupción más grande de los últimos años en Colombia. 9 personas fueron acusadas de desfalcar al Estado con 100 contratos que suman, oigan bien, suman 500.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, el entramado operaba con regalías en los departamentos de Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba. Los capturados integrarían la Asociación de Municipios del Caribe Arenca, señalada de ser utilizada como ejecutora de estos recursos por alcaldías y gobernaciones. Se trata del creador, representante legal, coordinadores de planeación y financieros y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe Arenca.
Y según la investigación, se habrían direccionado más de 100 proyectos por un monto sin precedentes en caso de corrupción, $500 millones de pesos. La Fiscalía advierte que la contratación se habría adelantado al margen de la ley, vulnerando principios esenciales como la publicidad, la transparencia y la selección objetiva. Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales de saneamiento básico, de agricultura, de alimentación, entre otros. Arauca y Guajira figuran como los departamentos más golpeados por este desfalco a los recursos de regalías. Otros de los ilícitos detectados son la presunta apropiación indebida de 3.200 millones de pesos de regalías en iniciativas que debían cumplirse en Arauca y la no retención de 14.000 millones de pesos que correspondía a la contribución especial de obra pública. En las próximas horas, la Fiscalía le imputará a las 9 personas capturadas los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción y por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros. También pedirá medida privativa de la libertad en su contra. La Corte Constitucional ordenó devolver los dineros recaudados por cuenta de la emergencia económica del mes de diciembre del año 2025. El alto tribunal tumbó otro de sus decretos. La orden para devolver impuestos pagados está contenida en la decisión de la Corte Constitucional, con la cual tumbó el decreto reglamentario de la emergencia económica decretada por el gobierno en diciembre para enfrentar la crisis fiscal del país. Allí se crearon impuestos a los juegos de suerte y azar por internet, al consumo de cigarrillos y a los licores, vinos, aperitivos, los cuales quedaron sin piso durante la vigencia del decreto entre los pasados meses de diciembre y enero. Por una emergencia económica no pueden tumbar los efectos de algo que nos iba a perjudicar, no solamente porque los recursos no llegaran a los departamentos, sino porque eran los recursos de la salud, del deporte, de la educación, y que iba a impactar negativamente en la calidad de vida de la gente. Pero no fue la única orden de la Corte. También decidió que los beneficios tributarios que concedió ese mismo decreto se mantengan. Se trata de la disminución de sanciones e intereses por mora para los contribuyentes que se pusieran al día con declaraciones de renta o aduaneras con correcciones en sus declaraciones ante la DIAN, por lo que se recaudó 1.63 billones de pesos. La decisión de la Corte fue rechazada por el gobierno. Pues que la Corte no quiere que le pongan impuesto a los ricos y los cuida bastante. La Corte lo único que ha tenido es un odio político en contra del gobierno y por eso se han dado todas estas decisiones. Porque emergencias, claro que las hay. En este mensaje en X, el presidente Petro aseguró que los impuestos nunca se cobraron y que por lo tanto no hay recursos para devolver. Aún queda un decreto de la emergencia económica de diciembre que falta por el examen de la Corte. Se trata del que creó el impuesto al sector energético. 7:10, nos conectamos a esta hora con Cartagena, en donde comenzó el Congreso de Naturgas en medio de la preocupación para garantizar el suministro de gas en nuestro país. En La Heroica están nuestras enviadas especiales Laura Rojas y Luisa Fernández con todos los detalles. Adelante. Malu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luisa, muy buenas noches. Arrancó efectivamente el primer día en el Congreso de Naturgas y primero habló la presidenta del gremio, Luz Estela Murga, sobre esta crisis, sobre el sector minero energético, pero también participó el ministro de Minas y Energía, Luisa, quien habló sobre esa cooperación de diferentes agentes que es necesario para generación de energía eléctrica. Habló sobre SPEC, le da las gracias a diferentes agentes por haber evitado ese apagón. Y además un apagón que sigue el fantasma vigente porque con una probabilidad de 80% del fenómeno del Niño que puede traer sequías y complicar la generación de energía, pues necesitan y coinciden todos en una unificación, Laura. Pues bien, aquí el resumen de la jornada. Garantizar el abastecimiento de gas se convirtió en una prioridad nacional, aseguró la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas. Advirtió sobre la urgencia de tomar decisiones que permitan asegurar la oferta en los próximos años en medio de una creciente demanda. El problema del gas natural en Colombia no es de recursos, es la demora en la ejecución de los proyectos. La crisis que vivimos no es inevitable ni imparable y tenemos todos los recursos para resolverla si nos ponemos de acuerdo y hay voluntad política para hacerlo.
Incluso el ministro de Minas y Energía aseguró que se necesita cooperación para evitar un racionamiento de energía y que el gobierno nacional con diferentes organizaciones han hecho lo propio para garantizar el abastecimiento energético. Puso como ejemplo lo sucedido hace un año en las fallas en la planta de regasificación SPEC y que salió adelante el país para evitar un apagón. Pudiésemos sentarnos para construir la hoja de ruta y dejársela al próximo gobierno de cómo podemos enfrentar ese fenómeno del Niño para que en el país no haya un minuto de racionamiento indeseable para un ciudadano, una ciudadana, pero también para nuestra industria y para nuestro país. Solamente podemos pasar cualquier reto y cualquier dificultad si hay cooperación. Y para el vocero del gremio de gas natural, a nivel mundial, este hidrocarburo sigue siendo un combustible clave para el país, no solo como respaldo en la generación eléctrica, sino como el pilar para la industria y los hogares. Hemos tenido que enfrentarnos con una postura política más ideológica, que predicaba una reducción de demanda de energía y que veía el gas como solución temporánea, necesaria, pero no aceptable, con decisiones que han bloqueado inversiones o amenazado la vitalidad del sector. El debate apenas comienza y las decisiones que se tomen desde este escenario serán clave para el futuro energético de Colombia. ¿Cómo generar energía con un fenómeno del Niño? ¿Cómo posiblemente reactivar los procesos de exploración y explotación de hidrocarburos? La minería, entre otros temas de real importancia para los gremios y para los asistentes de este Congreso. Y a la expectativa todo, Laura, de lo que será el debate presidencial mañana respecto a este sector minero energético. Hay unos riesgos muy importantes y eso todo se traduce al final del día, esta incertidumbre, en riesgos y problemas hacia los usuarios, hacia el consumidor, hacia la persona de a pie, con mayores tarifas, con apagones, con, digamos, consecuencias que no queremos que se tengan. Entonces, la expectativa que se tiene del debate es precisamente esa: cómo los candidatos están viendo el futuro energético del país, cómo vamos a ser capaces de retomar la seguridad energética. Necesitamos recuperar nuestra soberanía energética, tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas y eso es lo que esperamos de los candidatos, que nos digan que el gas va a ser el elemento de la transición, que vamos a trabajar en equipo y que el sector privado, público y mixto en competencia debe seguir trabajando. El próximo presidente de la República heredará un sector tensionado y con decisiones aplazadas, y con tal contexto tendrá la responsabilidad histórica de dejar de lado los sesgos ideológicos y superar las improvisaciones. Luisa, mañana se va a llevar a cabo este segundo día y van a participar diferentes personalidades. Entre esas va a venir el presidente de TGI, que está realizando proyectos bastante importantes para la generación también de energía y por supuesto de gas. Así es, Laura, pero también los invitamos desde las 6:30 en todas nuestras plataformas digitales de Noticias Caracol, que se conecten con el debate presidencial Colombia decide su energía. Y a las 7 de la noche aquí en la señal abierta el debate con esos candidatos y candidatas. 7:35, iniciamos las noticias políticas hablando de la cumbre de los gobernadores que se desarrolló en la Universidad de La Sabana. ¿Quiénes fueron? ¿Qué les dijeron a los mandatarios? María Camila Roa, como siempre, con todos los detalles. María Camila. Malu, buenas noches. Fueron 6 candidatos, le tengo todos los detalles y arranco contándole quiénes asistieron. Los van a ver ustedes aquí en pantalla. Fueron 6 candidatos: Roy Barreras, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo. Y en este primer cara a cara con los mandatarios locales, los candidatos hicieron promesas sobre cómo manejarían la relación con las regiones y dijeron si están o no de acuerdo con la descentralización del Estado. En la Universidad de La Sabana, los gobernadores escucharon las propuestas de 6 candidatos presidenciales. Paloma Valencia hizo énfasis en saldar la deuda de la salud. Vamos a reconocer la deuda que se tiene con el sistema y vamos a buscar cómo la pagamos. A mí me van a dejar no la olla raspada porque se van a llevar hasta la olla, pero vamos a hacer una titularización y vamos a reconocerle la plata a los hospitales como se la deben. Por su parte, Abelardo de la Espriella se refirió a la forma como construiría la seguridad en compañía de los gobernadores. Mi gobierno se va a sentar con todos los gobernadores y gobernadoras de la patria y con todos los alcaldes para construir territorio por territorio los planes de seguridad nacional. Hablo de una reconstrucción real de la autoridad legítima del Estado. Sergio Fajardo habló de más apoyo a la fuerza pública. Fortalecer la fuerza pública,
pie de fuerza, recursos operativos, la capacidad de la inteligencia que se destruyó, etcétera, etcétera. Eso sale el 8 de agosto. El primer Consejo de Seguridad es fortalecer la fuerza pública. La candidata Claudia López hizo una propuesta para empoderar a los mandatarios regionales. Habría entonces 2 grupos y 2 equipos de trabajo en mi presidencia. La de los gobernadores con los alcaldes de las áreas metropolitanas y la de los gobernadores con los alcaldes de las subregiones de sus respectivos departamentos. Roy Barreras habló de una reforma constitucional que permita que los gobernadores se elijan al tiempo con el próximo presidente, para lo cual ustedes tendrían que gobernar 2 años más. Unificar periodos no solo es una medida de planeación seria y necesaria, sino que es una posibilidad de equilibrar el poder político. Y Luis Gilberto Murillo salió en defensa de las regiones. Desde la presidencia vamos a fortalecer, a profundizar la autonomía de las regiones, de las entidades territoriales, de los territorios y de la nueva institucionalidad territorial. El candidato Iván Cepeda no asistió a la cumbre de gobernadores. Desde el Congreso explicó la razón de su ausencia. Yo tengo un diálogo fluido con los gobernadores, he hablado con muchos de ellos y mantengo ese diálogo. Los gobernadores pidieron que, sin importar quién sea el presidente, la hoja de ruta se construya de común acuerdo con las regiones. Bueno, y les cuento que hoy Paloma Valencia sumó un partido más a sus respaldos, los conservadores, o por lo menos parte de su bancada y de sus directivas. El respaldo se concretó en esta reunión, donde escucharon a la candidata del Centro Democrático, y aunque para nadie es un secreto que hay muchos godos petristas, el presidente del partido, Efraín Cepeda, dijo y dejó claro que la decisión es de obligatorio cumplimiento. Y hay decisión de cambio radical hoy sobre su apoyo presidencial. Acaba de terminar la reunión de la dirección del partido con la bancada de congresistas, donde definieron a voto limpio. 18 votos, la mayoría respaldó que dejaran en libertad para elegir, pero solo entre 2 opciones, entre Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. La votación incluye la prohibición clara de respaldar a Iván Cepeda. Estuvieron presentes líderes del partido como Fuad Char y Enrique Vargas, pero no estuvo por ahí su líder natural, Germán Vargas Lleras. María Camila, yo meto la cucharada en este tema porque hoy hubo comité de garantías electorales por las amenazas contra varios candidatos y no es un tema menor. ¿Qué medidas se van a tomar? Pues Malú, la reunión fue liderada precisamente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, con toda la cúpula militar. Revisaron las amenazas y anunciaron el refuerzo de los esquemas de seguridad de 3 candidatos en particular: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, las 3 campañas que han solicitado el refuerzo de las medidas. Se han tomado nuevas medidas donde usted me puede creer que los esquemas son muy robustos. Estoy hablando que hay esquemas que tienen hasta 30 efectivos de la fuerza pública y hasta 5 carros vehículos y 4 convencionales, un solo esquema. Luego nadie puede decir de que no se le brinde la protección, aunque siempre faltará si es la necesaria. Y hoy tendremos un nuevo capítulo de Entre Líneas, el video podcast de nuestro director Juan Roberto Vargas, donde conversa con los aspirantes a la presidencia. El turno hoy es para Sergio Fajardo. ¿Cómo ve a Colombia hoy? Veo una Colombia en una condición que nunca en mi vida había visto. Es una Colombia con miedos, con rabia, con incertidumbre, con mucho malestar. Yo considero que el próximo gobierno, que yo quiero ser el presidente de Colombia, va a ser el más difícil que hemos tenido nosotros en épocas recientes de Colombia, porque es una Colombia dividida. Yo le tengo que confesar que yo lo veo distinto. Seguramente la evolución de tantas campañas. Sin duda que han sido campañas muy diferentes y yo soy diferente. La campaña del 2022 fue la amargura. Todos los días de la vida eran amargos. Yo he cambiado, sin duda que he cambiado después del 2022. Yo decidí entrar al mundo digital, que no me gustaba. Yo soy hijo de la Constitución del 91, sí, en términos políticos. Por eso nos atrevimos a conformar un movimiento cívico. Eso vi que usted dijo, esto hay que defenderlo. Pero aquí lo que estamos viendo es un grado supremo de irrespeto a la Constitución. El presidente, cada que hay algo que no le gusta, patea, insulta, agrede, maltrata, y entonces dicen es que no me dejan. Y eso es un pésimo ejemplo para esta sociedad. Todo eso genera más rabias, porque mientras que estamos en esta pelea, en estos insultos, en estas agresiones, no va a crecer nadie. ¿Qué es ser un buen líder? Uno tiene que tener unos objetivos claros, precisos, pocos, que estén asociados con su identidad. Hay una tendencia a decir 700 cosas, que hay que hacerlas, pero hay que tener unos poquitos objetivos allá enfrente que lo hagan explícito. El talento sin disciplina no sirve de nada.
Esto hay que trabajar, saber estrellarse, vuelva y arranque, no decepcionarse, seguir, trabajar fuertemente. Por naturaleza he sido disciplinado. Y mi papá era una persona, pues yo nunca pensaba mi papá es disciplinado, pero yo veía la forma como él trabajaba. Y siempre para mí fue un ejemplo. Siempre me gustó estudiar. No fue que me obligaron, quédese aquí, nada. Me gustaba. Esta es una frase que la escuché yo hace por ahí 2 años y medio. Enséñale a tus hijos pronto lo que aprendiste tarde en la vida. Es una frase. Invitadísimos entonces a conectarse a las 8 de la noche en nuestra señal digital a través de este código QR que aparece en sus pantallas. Entre líneas con Juan Roberto Vargas y Sergio Fajardo en minutos en el horario habitual de Sala de Prensa. Con esto terminamos el radar de la política. Hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí en Noticias Caracol. Hola. En Noticias del Mundo hoy, en el juicio por el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, el testimonio de un mercenario colombiano fue clave. Mario Antonio Palacios, condenado a cadena perpetua, identificó en la Corte Federal de Miami a James Solages como líder del grupo en Haití y dijo que fue quien dio la orden de ir a la casa del exmandatario. Según Palacios, en un principio les dijeron que participarían en una operación para capturar a Moïse, no para matarlo. Inicialmente el trabajo iba a ser realizado por un grupo armado en Haití, pero no respondían sus teléfonos, así que nos dieron la orden. Tuvimos que hacer el trabajo que ellos iban a hacer. Supuestamente el presidente violaba niños y vendía órganos. No teníamos otra salida, aceptamos la misión. Quizás fallamos por ambición, porque nos prometieron $300,000 a cada uno. El periódico USA Today reportó que el Pentágono tiene lista la operación militar ante la posibilidad de una orden del presidente Trump sobre una acción en Cuba. Según la publicación, aún no se ha tomado la decisión final. Trump ha sido reiterativo en que después de Irán se encargará de la isla, aunque ha venido adelantando negociaciones con el régimen cubano, que Washington ha expresado abiertamente que desea cambiar. Por lo pronto, las conversaciones parecen más enfocadas en cambios económicos. El Papa León XIV llegó a Camerún tras visitar Argelia. Durante su visita pidió a los dirigentes cameruneses un examen de conciencia y romper la corrupción. El Papa recordó la dureza de la guerra en ese país, una ocasión que aprovechó para volver a lanzar un llamado para que se detengan todas las guerras en el mundo. Hora de los indicadores económicos con Víctor Grosso. Víctor, hablemos del incremento en la confianza del consumidor. Así es, Malú, muy buenas noches, porque en marzo aumentó el índice de confianza del consumidor que mensualmente elabora Fedesarrollo. Esto quiere decir que crece la percepción, el optimismo que tienen los colombianos sobre la economía. El incremento fue de 1 punto porcentual, pasando de 18,3 a 19,3 puntos porcentuales. En más información, la plataforma de movilidad de Uber, que actualmente opera en las principales ciudades del país, anunció un agresivo plan de crecimiento para llegar con sus operaciones en prácticamente todo el territorio nacional. Espera llegar a unas 1.100 ciudades y municipios con sus servicios de taxis, de vehículos particulares y también de motos. En más noticias, durante febrero creció el área licenciada para la construcción en Colombia. El incremento, de acuerdo con el DANE, fue de 2,3%. Después de 8 años en este cargo, renunció la presidenta de Juan Valdez, Camila Escobar. Dice que por temas personales quiere aprovechar nuevas oportunidades laborales. La compañía inició un proceso para encontrar a su reemplazo. Hoy subió el dólar, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.603 pesos con 19 centavos. También subió el petróleo de referencia Brent, se acercó a los $95 por barril. Y subió el café, precio de referencia para mañana será de 2.295.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.